Un saludo muy cordial junto con mis deseos de que donde se encuentren sean felices. Soy Emilio Palacios y me estoy formando como abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y la temática que les voy a presentar corresponde a la unidad curricular Derecho Civil 1, bajo la tutela de la doctora Aida Lois Díaz de Llanes. Esa situación, de hecho, que da la apariencia de ser titular o de tener un estado civil determinado y que consiste en gozar de hecho de las ventajas inherentes a dicho estado, así como de soportar los deberes que de él se deriven y que se comporta como hijo, como cónyuge, como padre y es reconocido por la sociedad como tal, es llamada posesión de estado. Esta ponencia tiene como objetivo analizar el estado civil y la posesión de estado a la luz de los supuestos establecidos en el Código Civil. La importancia de este estudio radica justamente en la necesidad de comprender cómo estos conceptos jurídicos impactan la vida de las personas y sus relaciones jurídicas, aunque el Código Civil venezolano establece una serie de presunciones y normas que regulan estos estados, es necesario analizarla en profundidad para determinar su alcance y aplicación pragmática o práctica, cómo se lleva esto a la práctica. Así que para el desarrollo de la misma se hará la revisión bibliográfica, tanto física como en línea o en internet, del material disponible al respecto. Esta lacónica exposición quedará estructurada como a continuación le indico. Primero, noción del estado civil mediante el cual se brindará una definición conforme a las doctrinas y su origen histórico, así como su importancia y la clasificación teórica que conllevan al estado civil. Segundo, se hará un análisis de los conceptos de capacidad e incapacidad, denotando su relevancia y su efecto jurídico para las personas. En tercer lugar, se tocará el tema de la interdicción e inhabilitación, en el cual se señalarán los conceptos y se ilustrará con casos ejemplarizantes de las personas y los efectos jurídicos que esto conlleva, esperando de esta manera pues que dicha investigación o dicha exposición arroje resultados para una mejor comprensión y una mayor claridad de los conceptos antes mencionados. Por último, se presentará una breve conclusión sobre los conocimientos adquiridos y los referentes bibliográficos consultados para la elaboración de esta video exposición. La teoría del estado de las personas proviene del derecho romano, y es que en la antigua Roma existían tres estados: el estado de libertad o status libertatis, el estado de ciudadanía o status civitatis y el estado de familia o status familiae, de acuerdo a los cuales los individuos se clasificaban en libres o esclavos, ciudadanos o extranjeros, sui juris y alienis juris, es decir, jefe de familias y personas sujetas a la potestad de esos jefes de familia. La doctrina moderna atribuye estados civiles a todas las cualidades de las personas que hoy toman en consideración para atribuirle efectos jurídicos, llamándolo como el conjunto de cualidades o condiciones de la persona de las cuales derivan consecuencias jurídicas. Ahora bien, podemos definir el estado civil como un conjunto de condiciones o cualidades de una persona que producen consecuencias jurídicas que se refieren a su posición dentro de una comunidad política, a su condición frente a la familia y a la persona misma. En otras palabras, el estado civil es la situación en la que se encuentra una persona según sus circunstancias y la legislación a la que el ordenamiento jurídico concede ciertos efectos jurídicos o legales.
Esa situación jurídica de una persona, me refiero, puede ser en cuanto a su capacidad para contraer, por ejemplo, matrimonio y a sus relaciones familiares, y se configura como un conjunto de condiciones que determinan la capacidad de una persona para actuar en el ámbito jurídico y familiar. El estado civil es importante en cuanto que las personas son fundamental en atención a la protección de la institución de la familia. Tiene una gran importancia en la vida jurídica de las personas, ya que determina sus derechos y obligaciones en referencia o en diferentes ámbitos, tales como a través del Estado civil se puede determinar la capacidad para contraer matrimonio, así como los derechos y obligaciones que derivan de este. Determina la filiación de una persona, es decir, la relación de parentesco que tienen con sus padres e hijos. Determina el orden de sucesión en la herencia. Puede determinar también la capacidad de obrar de una persona, es decir, su capacidad para realizar actos jurídicos. La clasificación teórica del Estado civil en el derecho pueden considerarse como situación de Estado la siguiente. Primero, respecto de la independencia personal, las situaciones de mayoría y minoría, la aptitud plena y las que entrañan un defecto de legitimación. Eso quiere decir la incapacidad declarada. Por consideración, en segundo puesto tenemos al sexo, la condición de hombre o la condición de mujer. Respecto de la situación, en tercer lugar, familiar, se señalan los estados de soltero, estado de casado, judicialmente separado, divorciado o viudo, así como de hijo matrimonial, hijo no matrimonial, también como hijo adoptivo. Cuarto, respecto de la existencia de la persona, la situación de desaparecido, de ausente legal, de declarado fallecido, entre otros. La capacidad es la aptitud legal que posee una persona para ser titular de derechos y obligaciones para realizar actos jurídicos por sí misma, mientras que la incapacidad es todo lo contrario de capacidad, es la ausencia, es la inexistencia de capacidad. ¿Cuáles son las causas de la incapacidad? Las personas menores de edad, porque tienen inmadurez suficiente, porque no tienen la madurez suficiente. Las personas con discapacidad mental, las personas con una enfermedad grave, todas las anteriores pueden no tener la capacidad para comprender las consecuencias de sus actos. Ahora, ¿en qué momento se extingue la incapacidad? Cuando se alcanza la mayoría de edad, o sea, al cumplir 18 años, al recuperar la salud mental, al rehabilitarse de una enfermedad grave y un juez pueda ordenar la restitución de todos sus derechos o ordenarle, indicarle que ya se encuentra capaz. La capacidad y la incapacidad son conceptos jurídicos fundamentales que determinan la posibilidad de las personas para actuar en el ámbito jurídico, valga la redundancia. Eso es una regla general, mientras que la incapacidad es la excepción, la capacidad, como dije anteriormente, es la regla general. Los efectos jurídicos más relevantes son que las personas con capacidad pueden realizar por sí mismas todos los actos que no estén prohibidos por la ley. Las personas incapaces no pueden realizar por sí mismas actos jurídicos y requieren la representación o asistencia de otra persona. Ejemplo de ello es una persona mayor de edad y sin ningún tipo de discapacidad mental puede comprar una casa o firmar un contrato de trabajo, un contrato de compraventa, contraer matrimonio, etc. Mientras que un incapaz es un menor de edad, por ejemplo, que no puede comprar una casa, no puede firmar un contrato.
Una persona con una discapacidad mental grave puede ser declarada incapacitada judicialmente y necesitaría un tutor para realizar actos jurídicos en su nombre. La interdicción y la inhabilitación están regulados en el título 10 del Código Civil. ¿Y qué es la interdicción? Esto es una medida de protección judicial que se declara para las personas que se encuentran en un estado habitual de defecto intelectual que les impide proveer a sus propios intereses. ¿Quiénes están sometidos a interdicción? El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en el estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces para proveer sus propios intereses serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos de lucidez. Eso lo establece el artículo 93. Y así hasta llegar al artículo 395 están los sujetos de interdicción. El capítulo 2 del Código Civil, del título 10 del Código Civil, establece los motivos para inhabilitación desde el artículo 409 al 412. ¿Qué es la inhabilitación? Esto es una medida de protección judicial que se declara para las personas que se encuentren en un estado de prodigalidad o que por enfermedad mental no grave no pueden gobernarse por sí mismas. Por ejemplo, el débil de entendimiento, cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la interdicción. Y así sucesivamente hasta llegar al artículo 409 del Código Civil venezolano. El sordomudo también, el ciego de nacimiento o el que hubiere cegado o se hubiese perdido la vista durante la infancia, llegando a la mayor de edad, quedarán sometidos de derecho a la misma incapacidad, a menos que el tribunal los declare hábiles para manejar sus negocios. Eso lo establece el artículo 410 del Código Civil. Los efectos jurídicos que producen la interdicción y la inhabilitación son que la persona interdicta, por ejemplo, pierde la capacidad de obrar y se le designa un tutor que la represente en todos los actos jurídicos, mientras que la inhabilitación, la persona inhabilitada conserva la capacidad de obrar, pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, no podrá realizar actos de disposición de bienes sin la autorización de un curador. Caso ejemplarizante de interdicción es una persona que padece de una enfermedad mental grave que le impide comprender las consecuencias de sus actos, mientras que en la inhabilitación una persona que padece una enfermedad mental leve que no le impide comprender las consecuencias de sus actos, pero que sí le dificulta administrar sus bienes.